implicación en la dictadura. Pero y él tú en esa entrevista, consideraba que le debía a la democracia española ese esfuerzo. Pero fíjate, tú en esa entrevista, María Antonia, entrevista que por cierto creo que hoy reproduce el diario El País, y absolutamente recomendable, le preguntas, don Manuel, ¿se arrepiente usted de algo? Es decir, porque es verdad que él protagonizó elementos, él fue un ministro de la dictadura, y con algunos momentos muy duros, y hablamos de Vitoria, y 5 obreros muertos, y de Montejurra, ese acto del carlismo de la izquierda. No, y sobre todo de una cosa mucho más dura, que para mí era mi asignatura pendiente, preguntarle, ¿no? Su actuación directa y personal en la represión franquista a través de nada menos que del fusilamiento de Julián Grimau. Y ahora yo te pregunto, María Antonia, cuando tú le preguntas, ¿se arrepiente de algo? ¿Qué te dijo y qué crees que tenía en la cabeza? Yo creo que él quería ser sincero, pero consideraba desde el sentido militar de la vida de que hubiera sido una deslealtad con una parte de su biografía decir cosas que, bueno, pues que no eran muy coherentes, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que en el fondo, primero, el tolerarme esas preguntas, que fueron las más delicadas que le han hecho en su vida, ¿no? Y segundo, la forma de responder, creo que sí, que fue una dosis imprevisible de humildad. Yo pensé que me iba a tirar algo a la cabeza o yo qué sé, pero no, él digirió la pregunta, la respondió con sencillez y de alguna forma, bueno, pues entraba, como decía, en su hoja de servicio, ¿no? Hacías antes un comentario y una mención en relación a la noche del 23F, que no se lo llevaban al cuartito y que hay gente que pensaba, a ver si este está en esta conspiración. Este incidente, ¿no? Incidente de Manuel Fraga en el Congreso de los Diputados encarándose con los golpistas, con Tejero y compañía. No hago ningún favor. Lo siento mucho. Quiero salir de aquí. Salimos de aquí. Quiero salir de aquí. Disparen contra mí. Es muy estilo Fraga, ¿no, María Antonia? Sí, él estuvo toda la noche soportando aquella afrenta, porque para él era una afrenta que lo pusieran al lado de Blas Piñar, y digamos que entre que lo que suponía una afrenta y su soberbia misma la hizo explotar. O sea, a las 5 de la mañana tiene Tejero delante y yo creo que se lo come, porque él no podía soportar lo que era una infamia, ¿no? Que a pesar de todo lo que había hecho hubiera la más mínima duda de dónde estaba él, en qué sitio de la raya, ¿no? Y eso por eso le hizo explotar y pedirle cuentas a Tejero, ni menos, ¿no? Antonio. Sí, Fraga además, Fraga era sobre todo un hombre posibilista, es decir, él entendía que la política era el arte de hacer lo posible. Por eso Fraga hizo su trabajo en la dictadura de Franco y hizo después su trabajo muy bien hecho en la democracia. Antes estaba diciendo la tarea que había tenido Fraga para traer a una derecha que no era democrática a la democracia. Evidentemente, uno de las personajes más odiados por la extrema derecha de este país fue Manuel Fraga. De hecho, la seguridad tenía que salir, cuando estábamos en la calle Silva, a la Gran Vía para esperar los coches, porque evidentemente le esperaba la extrema derecha siempre para poderle agredir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era la persona que más gente le estaba quitando en aquel momento a partidos de Blas Piñar y compañía, y atrayéndolos a la democracia, ¿no? Y bueno, pues Fraga fue en eso un posibilista y sabía también que la política era un arte muy complicado. Por eso decía muchas veces, lo repetía, que en política había que comerse un sapo cada mañana para aguantar después cualquier cosa que te echen, ¿no? Así era Fraga, pero evidentemente Marguenda decía una cosa, y es la talla intelectual de Fraga. Yo, que pude vivir durante prácticamente 8 años, cada lunes, la reunión del Comité Ejecutivo de Alianza Popular, en aquel momento Fraga, los debates que se organizaban allí, que Fraga dejaba que hablase todo el mundo que pidiera la palabra y él intervenía el último. Algunos debates que hubo allí sobre temas eran debates que no he visto nunca más, ni siquiera en el Parlamento, de una altura intelectual y de una brillantez impresionante. Los debates entre Fernando Suárez, como vicepresidente de AP de aquellos años, y de Manuel Fraga, de presidente de AP, que además eran personas que, aun queriéndose, tenían su personalidad cada uno y por tanto eran dos gallos en un corral, fueron debates, para enmarcarlo, memorables. Decía María Antonia, la transición de este país no se entiende sin dos personajes, dos gigantes
como Manuel Fraga y como Santiago Carrillo. En la entrevista que hoy reedita el diario El País dice: el ejemplo de Carrillo, el mío, fue un modelo de sentido de Estado. Pero yo recuerdo 59 segundos, programa de televisión española, y cómo aún había esa tensión política dentro del respeto, ¿no?, entre ambos. No parece que tengamos ahora mismo esa declaración. Manuel Rico. En fin, alababa a Beaumont que dejaba intervenir a todo el mundo. O que se le hacía una pregunta y no le tiraba el cenicero a la cabeza. Hombre, está bien. Quiero decir que yo creo que además un día como hoy puedo entender que la parte es así, de cariño... No venimos a mentir. Además, lo estamos diciendo personas... Bueno, que tan diversas como María Antonia Iglesias y yo. Yo creo que, a ver, insisto, quiero decir que un día como hoy es normal que se ponga más el énfasis en las partes positivas, ¿no? Pero pongamos el énfasis cada uno lo que queramos. Sí, es un personaje evidentemente yo creo de claro oscuro. Claro, ¿no? yo creo que es importante mencionar. Que no nos olvidemos que es un hombre, como dice María Antonia, determinante para la consolidación de la transición democrática. Y a mí me parece maravillosa la frase de hoy de Rosa Montero en su artículo, ¿no? Sí. Dice: le agradezco que se comiera a los caníbales, como diciendo, a la derecha dura, a la derecha de la dictadura... Eso se la comió, fíjate, y la trajo a la democracia, y eso es un elemento fundamental. Manuel, y lógicamente participó en momentos muy tristes, ¿no? Permíteme solo una anécdota. Germán Janke se fue a ver a Fraga y claro, tenía la idea de Fraga que tenía, ¿no? Y después de una entrevista muy larga con Manuel Fraga, le dijo: don Manuel, lo que no puedo olvidar es que usted ha sido ministro de Franco.